Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar hoy una nueva clase de escuela dominical. Siguiendo la secuencia de Filipenses, vamos a trabajar en los últimos versos del capítulo 2 para que por Dios mediante, ¿cierto?, podamos observarnos a través de la palabra de Dios. No preparé presentación porque hoy quise que conversáramos acerca de estos versos, que nos escudriñemos a nosotros mismos. Es importante que cuando vayamos leyendo la palabra de Dios no solamente veamos la historia o la vida de alguien más, sino que la palabra de Dios nos alumbra y tiene que ser un reflejar lo que nosotros estamos bien haciendo, lo que no estamos haciendo bien, y que nuestra vida sea transformada. La transformación no es algo que viene una vez y después en adelante no pasa nada. No, nosotros debemos procurar nuestra santificación, nuestra edificación, nuestro crecimiento como cristianos y también nuestra comunión con el Señor. Hay alguien, bueno, no es una referencia mía, pero sí alguien dijo una vez, le consultaron acerca de qué era más importante, 10 minutos de oración o 10 horas de estudio. Y aquella persona le vuelve a responder, pero con otra pregunta: ¿qué es más importante en un avión? ¿El ala derecha o el ala izquierda? Con esto nosotros podemos darnos cuenta de que si nosotros nos inclinamos solamente a un aspecto de nuestra comunión, solamente vamos a irnos a un lado y vamos a derrumbarnos. ¿Por qué? Porque si solamente oramos, no vamos a tener crecimiento, no vamos a ser edificados. Pero si solamente nos estudiamos y no tenemos oración, también nos vamos a derrumbar porque no estamos teniendo comunión con el Señor. Y eso es importante. El Señor nos dice en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer, nada. La palabra de Dios tiene que estar acompañada de oración. Podemos estudiar mucho, pero tiene que haber también oración. Oración para el aprendizaje y oración para la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver estos pasajes que no hablan de nosotros, hablan de dos personajes cristianos de la historia, y que es importante que veamos a la luz de la palabra de Dios cómo está también nuestra vida, ¿ya? Debe haber reflexión. No solamente es una carta de ánimo, ¿sí?, sino que Filipenses habla mucho acerca del gozo, acerca del regocijarse, y es importante en las pruebas, ¿ya? No es que no pasen pruebas, ellos pasaban pruebas, pero incluso en las pruebas, en las tribulaciones, ellos se gozaban. Pero también es una carta que nos habla mucho para que nosotros meditemos, porque si solamente buscamos el andar sonriéndole a la vida, vamos a hacer solamente eso, pero no vamos a tener crecimiento. La palabra de Dios se debe meditar, se debe
volver a repetir, volver a estudiar, volver a repasar, volver a leer una y otra vez, para que podamos entender eh, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, vamos a leer Filipenses capítulo 2, del verso 19 al 30. Dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y el texto está también en Filipenses, Filipenses 4, versos 18 al 19. Dice: Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, con esos textos son nuestra base de nuestra meditación de hoy día. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios se glorifique y se manifieste en nosotros. Padre eterno, le doy gracias por su bendición, por su misericordia. Gracias porque usted es con nosotros. Gracias porque usted no nos desampara, no nos deja huérfanos. Usted siempre está a nuestro lado, a nuestro alrededor. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por su presencia, Señor, porque usted es maravilloso, Señor. Se presenta a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta, Señor, de cuán faltos somos delante de usted, arrepentirnos de nuestros pecados, abrazarle, Señor, abrazar su cruz. Gracias por todo lo que usted ha hecho. Le ruego su bendición, Padre amado, y que su Espíritu Santo tome dominio de cada uno de nosotros, de mi vida, para que podamos hablar y compartir su palabra. Rogamos su bondad, su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, y esto es algo que muy comúnmente pasa, que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, normalmente comenzamos a excusarnos. Por ejemplo, cuando se habla mucho del perdón, cuando se habla del perdón, no es que se hable mucho, es que se habla del perdón, el cristiano perdona, ¿ya? Se utiliza mucho el ejemplo de Jesús, cómo el Señor nos perdonó, ¿ya? Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y se entregó por nosotros. Pero la excusa común, lo que comúnmente nosotros
vemos, y esto es importante que comencemos a meditar, pero que Él es el Señor, ¿sí? Y me lo han dicho muchas veces, cada vez que eh, hablamos acerca de algún pasaje bíblico o de algún tema bíblico, dice, no, pero es que Él es el Señor, o que Él era apóstol, ¿ya? Es que Él tiene unción. Eh, yo creo que a veces malentendemos lo que significa unción, ser ungido, ¿ya? Cuando una persona es ungida, no quiere decir que sea perfecta. Yo conocí un hombre que sigo amando mucho, que mostró con su vida, y a lo mejor cuando niño no lo entendí, pero hoy cuando ya soy adulto, me doy cuenta de cómo él entregó su vida al servicio de la iglesia. Y la vara es muy alta, demasiado alta podría decir yo. No es algo fácil de seguir. Veía como muchos de los mismos pares de él no hacían su trabajo, no se entregaban con la misma devoción, ¿ya? Aún siendo ungidos igual y llamados al ministerio igual que él. Entonces, nosotros podemos ver de que no por ser ungido quiere decir que van a hacer las cosas bien. No, pueden haber muchos errores. A lo mejor puede haber un buen deseo, pero pueden haber muchos errores, muchos errores. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar los errores de las personas, nunca vamos a recibir la palabra de Dios. No es bueno que nosotros comencemos a mirar los errores de las personas, pero sí que miremos las cosas buenas de ellas, porque de ellas aprendemos. Lo demás hay que dejarlo de lado. Eso nuestro pastor Miguel siempre nos ha enseñado, sobre todo cuando se visita otro local, otra iglesia, de otra denominación. Las cosas buenas, apréndanlas, reténganlas, pero lo que no, ustedes encuentren que no corresponde, déjenlo de lado, deséchenlo. Lo que no es bíblico, deséchenlo. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque primero nosotros tenemos una responsabilidad al predicar el Evangelio, ¿ya? La responsabilidad de que la palabra que estamos entregando sea fiel a lo que Dios nos enseña, no es algo que nazca de nuestro corazón, ¿ya? Entonces, y yo puedo hablar de muchas otras personas que conozco, y que se entregan por completo, aún no siendo pastores, aún no siendo ungidos, pero Dios los usa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que no utilicemos excusas. De que Él es el Señor, de que Él él era apóstol, pero que él es distinto, porque Él tenía un llamado distinto. No, es que esta persona es pastor. No utilicemos esto como excusa. El Señor nos llama. Vamos a hablar de dos hombres que no eran ni apóstoles, ni no eran el Señor, no eran pastores. Probablemente algunos el apóstol Pablo lo enviaba a lo mejor a predicar, a trabajar la obra como pastor. Pero ¿a qué me refiero? A que miremos nuestra vida y que dejemos de excusarnos, ¿ya? No, es que Él es el Señor, no. Vemos al apóstol Pablo que nos enseña, nos instruye en el capítulo 2 acerca de la humillación de Cristo. Así como Él se entregó y se humilló a sí mismo, así nosotros también seamos humildes y nos entreguemos por amor a los demás y que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero es que Él era el Señor. Ahí comienzan las excusas. Oiga, hermano, tenemos que perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros. Pero que Él es el Señor, Él es Dios. No,
No, dejemos de excusarnos, no nos excusemos. Mirémonos y veamos nuestra maldad y permitamos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, porque si no, nunca nos vamos a ser transformados. Nunca. Porque no dejamos que el Espíritu de Dios obre. Una cosa es que todo cristiano tiene el Espíritu de Dios en su vida, y otra cosa es que no todos son llenos del Espíritu Santo. No todos permiten que el Espíritu de Dios obre en sus vidas, trabaje en sus vidas, los transforme. ¿Ya? Y eso es preocupación nuestra. Permitir que la palabra de Dios more en abundancia, como dice en Colosenses 3:16, more en abundancia en nuestro corazón. Entonces, bajo esto, nosotros vamos a comenzar a ver a estos personajes. En el verso 17 del mismo capítulo 2 dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Quién era él? ¿Quién era el que se entregaba como libación? O que era entregado como libación. Y veíamos que ese era el vino derramado en la ofrenda para que saliera ese vapor, ¿cierto? Y se reflejara cómo era entregado la ofrenda a Dios. Nosotros debemos ser libación, una ofrenda para Dios, nuestra vida, nuestro ser. Entonces, el verso 19 nos presenta esto. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, mire lo que dice el apóstol, o Pablo. Un día un hermano, alguien, no sé quién fue en realidad, porque utilizan nombres falsos, me escribió a la página de YouTube, me dijo que no utilizara mucho, aconsejándome, que no utilizara mucho la palabra apóstol con Pablo, porque él había escogido a 12 y así tratando de decir. Pero yo le respondía que muchas gracias, pero la misma palabra de Dios es inerrante, y la misma palabra de Dios presenta al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, ¿ya? El último de los apóstoles. Entonces, tenemos que mirar la palabra de Dios. Y cuando utilizo la palabra apóstol, porque creo yo, y la palabra me dice, que él es apóstol, fue a un apóstol. Entonces, utilizo el concepto como cuando nosotros nos referimos a nuestro pastor, mi pastor, nuestro pastor, el pastor, ¿cierto? Porque nosotros vemos en su vida cómo son llamados a trabajar, ¿ya? Entonces, el apóstol mismo utiliza esto y dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno tengo del mismo ánimo. No hay otro que sea del mismo ánimo como él, como Timoteo. De él estamos hablando. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y en esto ya podemos meditar, porque el verso 21 apoya un poco y muestra la contraparte. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, podemos reflejar que ¿quién es del mismo ánimo como Timoteo? Que no hay ninguno. Él encontraba que no había ningún otro que sea del mismo ánimo. ¿Y cuál es ese ánimo? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nos interesamos como cristianos, nos interesamos por la hermandad de la iglesia, por nuestros hermanos, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños. Una de las
cosas que yo me he dado cuenta, que mucho se habla acerca de los niños, de que el niño son el futuro de la iglesia y así, pero muchas veces me he encontrado que nuestras actitudes contradicen nuestras propias palabras. Y, y he visto cómo muchos quieren que, oh, sí, la escuela dominical, y que se interesen por los niños y trabajen por los niños, pero ¿quiénes realmente están interesados por la edificación y el crecimiento de los niños, más que por sus propios intereses? Es para yo sentirme bien, para yo demostrar algo, o realmente estamos interesados por ello. Vemos padres, ¿ya?, que prefieren dormir hasta tarde y no llevar a sus hijos a las escuelas dominicales. Entonces, nos preocupamos, miramos a nuestros hijos como personas que tienen que ser transformadas, como personas que tienen que ser evangelizadas. ¿Sabe que cuando usted lleva a su hijo a la escuela dominical, los niños se llevan para eso, para ser evangelizados, para conocer la palabra de Dios? Porque tienen que conocer a Jesucristo, tienen que conocer su vida, tienen que conocer su obra, tienen que saber acerca de la palabra de Dios. Porque los niños también en algún momento, cuando crecen, tienen que arrepentirse de sus pecados, reconocer al Señor como su Señor. ¿Ya? Y esto, recordemos, que es una obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios obra a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos sinceramente preocupados por la hermandad de la iglesia, por nuestros niños? Muchos de nosotros muchos jóvenes utilizan el concepto, es que tal anciano lo quiero tanto y es un ejemplo para mí, entrega, abnegación y tantas cosas más. Pero imitamos a nuestros hermanos, viendo cómo ellos obran, presentándonos una vida de entrega y sacrificio. Hermano, en la escuela dominical, la mayoría de los hermanos que van son ancianos. ¿Y sabe lo que es eso? Es que ellos nos están entregando un testimonio fiel e importante de cómo nosotros debemos de tomar la escuela dominical. Yo estoy hablando de la escuela dominical porque es algo que yo veo todos los días. Y hoy, claro, no nos podemos reunir, pero cuando nos reunimos, ¿a quiénes vemos? A los mismos hermanos de siempre. Y los jóvenes se excusan de que no, que tengo sueño, que tengo que hacer y cosas así. Entonces, primero no nos presentamos nosotros para nuestra edificación. Ni siquiera por nosotros mismos nos preocupamos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros buscamos nuestros propios intereses, pero no nos preocupamos porque nuestra vida sea edificada. A eso me refiero. ¿Ve? Entonces, podemos ver el interés. Cuando predicamos, nos toca predicar un mensaje. Nos preparamos en oración, nos preparamos con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, buscando, entendiéndola, comprendiéndola. O lo hacen igual que un hermano X que alguna vez dijo que él nunca estudiaba la palabra de Dios porque quería que el Espíritu de Dios le hablara. Pero si no estudia la palabra de Dios, nunca va a ser usado bien. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dios muchas veces muestra su gloria, pero si usted analiza la vida de los predicadores, ellos estudian la palabra de Dios. No es algo que viene así innato. Esto se edifica, esto se crece. Nosotros crecemos en la palabra de Dios.
Nosotros hablamos de lo que Dios nos entrega a nosotros. Si no vemos reflejada nuestra vida en la palabra de Dios, ¿cuándo vamos a ser edificados? ¿Cuándo vamos a crecer? Vamos a ser los mismos niños fluctuantes, ¿ya? Que se mueve para allá y para acá por todo viento de doctrina. Yo lo he visto en mi propia iglesia y me he avergonzado. Me he avergonzado como muchas veces se le dice amén a cualquier cosa que ni siquiera es bíblico. Que ni siquiera es bíblico. Entonces, tenemos interés por nosotros, por nuestra edificación, porque nos llama nuestra edificación en todo el pasaje. Y también nos muestra este ejemplo cómo él también se trabaja ya detrás del apóstol Pablo, no se hace famoso, sino que detrás del apóstol Pablo, acompañándolo, siendo un hombre entregado, un joven entregado, porque habla de Timoteo como un joven, ¿ya? Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Queremos de que Cristo sea enaltecido, sea puesto en alto. Queremos predicar la palabra de Dios. Queremos entregarnos como ofrenda al servicio del Señor. Y esto no es algo fácil de asumir. Entregarse por el ministerio, entregarse para la palabra de Dios, para la predicación, no es algo fácil, no es algo sencillo. Entonces, tenemos aquí a un personaje que, que, nos, que es enviado y que tiene puesta toda la confianza del apóstol para ir, para entregar un mensaje, para estar en una iglesia, edificando la iglesia. ¿Por qué? Porque crece, eh, creció a costas o bajo la tutela y la enseñanza del apóstol Pablo, ¿ya? Y recordemos que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para entregarnos muchas cartas, muchas cartas. El Nuevo Testamento lo que más tiene son cartas del apóstol Pablo. Entonces, él fue bien edificado, se aferró. El ser discípulo, muchos decimos, no, es que yo soy discípulo de Cristo. Ah, ojo, pero el ser discípulo de Cristo, ¿ya? Implica también tener un maestro cristiano, un maestro cristiano. Entonces, hay dos puntos aquí cruciales. Queremos ser discípulos sin tener un maestro, ¿ya? Y no dejamos que los mismos hombres de Dios que se instruyen en la palabra de Dios nos enseñen, ¿ya? Pero hoy tenemos que también tener el cuidado de que no todo lo que se enseña está correctamente enseñado. Está bien enseñado. Muchas veces se descontextualizan muchos pasajes para decir algo que nosotros queremos decir, pero no lo que la palabra de Dios está diciendo. Y eso es importante que lo entendamos. Muchos tampoco quieren tener una vida responsable de ser maestros, de ser ejemplo para los demás. Como lo mismo que daba como los ancianos cuando se habla de que son ejemplos para nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque tienen una vida entregada, porque tienen una vida que muestran a Cristo en su vida. Y nosotros estamos mostrando a Cristo en nuestra vida, nosotros que somos más jóvenes. Nos entregamos por amor desinteresado a los demás o lo hacemos por hacernos famosos. Yo conozco muchos hermanos, muchos, que tienen muy buenos deseos, pero los deseos les duran solamente cuando las ideas son de ellos. Y quieren que todo el mundo los apoye. Y quieren que todo el mundo trabaje con ellos. Y lloran cuando no se les apoya. Pero cuando llega el momento de ellos apoyar a otro hermano, otra idea, otro trabajo,
No lo hacen abnegadamente, no lo hacen con entrega, no lo hacen con pasión y muy probablemente ni siquiera lo hacen. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando lo nuestro? ¿Lo nuestro? ¿O estamos buscando lo que es del Señor? ¿No? Eso es importante, porque cuando vemos a Timoteo, vemos un hombre entregado, vemos un hombre que no busca la fama, sino que lo que hace es reflejar al Señor, trabajar para el Señor, honrar al Señor, predicar la palabra, ser útil en el Evangelio, en su iglesia, para la iglesia. Entonces, hay muchos que tienen muy buenos deseos de, por ejemplo, ir y predicar en tales naciones e ir a estar allá, pero no son útiles dentro de esa iglesia. Hermano, primero seamos útiles dentro de nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Después miremos el horizonte. Primero parte por nuestra familia, después parte por la iglesia, después siguen los demás. Porque si no somos leales en nuestra iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer afuera? Afuera, donde es mucho más complicado, donde muchos hasta el día de hoy mueren por ir a predicar el Evangelio. Mueren por ir a predicar el Evangelio. No es algo fácil, no es algo sencillo entregar su vida literal por amor al Evangelio. Muchos que van a predicar en lugares musulmanes mueren, en la India mueren. Muchos africanos en África mueren, son asesinados. Y en muchos otros lugares. Porque, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra nuestra maldad, muestra lo malo que somos como hombres y nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y el hombre no quiere aceptar eso. El hombre no acepta a Dios. El hombre quiere dominar su vida. Entonces el hombre se siente amenazado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va en contra de aquellos que predican el Evangelio. Y mueren afuera. Y vemos un hombre que si el apóstol Pablo lo enviaba por ejemplo, desde Roma, que lo estaba acompañando en Roma, a Filipo, eran más de 1000 kilómetros de recorrido y recorridos que eran complicados. Si era por tierra, podrían asaltarlo. No había ley, no había ley. Y por tierra podía asaltarlo. Por mar corrían el riesgo de morir ahogado, de que hubiera algún temporal y diera vuelta a la barca, no sé, tantas cosas, naufragio, tantas cosas. Entonces, el salir al mundo, podemos tener muy buenos deseos, pero partamos por nuestra iglesia, partamos por lo que tenemos aquí, ¿ya? Y entreguemos nuestra vida como sacrificio, acepto delante de Dios. Si nosotros nos ponemos a ver cuántas personas son las que ven las escuelas dominicales de nuestra iglesia, son poquitas, son muy poquitas. Yo aún así lo hago, aunque sea una persona que lo vea. No me interesa la cantidad. Me interesa, primero, yo servir al Señor. En segundo lugar, es que esa una persona sea edificada, porque está esperando. Yo sé que hay muchos que esperan la escuela dominical. Bueno, no son muchos, son algunos, pero aquellos esperan la escuela dominical y quieren ser edificados. Entonces, así tenemos que entregarnos. No podemos dejar de predicar el Evangelio. No es que tuve cosas muy importantes que hacer, sí lo sé, pero pudimos a lo mejor haberle dicho a otra persona que lo hiciera. Si era muy importante que hacer. ¿Eh?
Pero podemos haberle dicho a otra persona, ¿por qué no lo haces? Sabes que no voy a poder este día, tengo una urgencia tremenda, no puedo. Bueno, que lo haga otra persona. Pero no, preferimos decir, no, es que, ¿sabes qué? No, no lo vamos a hacer, no importa, no importa, da lo mismo. No, hay personas que están esperando ser edificadas. Y no podemos faltar a aquellas personas que quieren ser edificadas. No podemos faltar. No podemos suspender servicios porque se nos plació o porque tenemos algo muy importante que hacer. No, es porque no le tomamos el interés que tiene la palabra de Dios, la entrega de la palabra de Dios. Decimos, ahora viene lo más importante del servicio, que es la palabra de Dios. Ahí dormimos. Hasta ahí llega la importancia. Nos cansamos, nos da sueño, nos da flojera. Entonces, si nosotros vemos esto a este hombre que quizás cuántas horas pasaba con el apóstol Pablo aprendiendo para poder edificar a otro. Y también vemos a Epafrodito, otro hermano y colaborador y compañero de Melissa, vuestro mensajero. ¿Por qué dice vuestro mensajero? Porque era enviado de los Filipos a Pablo, o de los filipenses a Pablo. Entonces, podemos ver en el capítulo 4, donde leemos nuestro texto, que él fue enviado con una ofrenda, ¿ya? Que los filipenses entregaron a Pablo para que ayudarle en sus necesidades, porque estaba preso, ¿ya? Y la otra vez estuvimos hablando de que podría haber sido en Cesarea de Roma, en Cesarea o Marítima o en Roma, ¿ya? Yo pienso que él estuvo preso en Roma, por eso hablo de Roma, pero sin discusión, si alguno cree que fue en Cesarea Marítima, muy bien, no hay discusión en eso. No voy a pelear por eso, eso no es importante. Lo importante es que nuestros hermanos filipenses se preocuparon por el apóstol Pablo y enviaron su ayuda con Epafrodito, un hombre que se entregó, recorrió caminos importantes y que mira el verso 30 y dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, por entregar esa ofrenda, Epafrodito expuso su vida para suplir lo que le faltaba al apóstol Pablo. Entonces, podemos ver la entrega, podemos ver la pasión. Hay muchos hermanos, yo sé que este es un tema muy disputado, muy conflictivo, que es acerca de, por ejemplo, los diezmos. Yo no voy a decir mi postura, yo tengo mi postura, ¿ya? Que creo que la Biblia me enseña a mí. Pero yo quiero hablar más profundamente de algo importante. Sea que el diezmo sea para la iglesia o no sea para la iglesia. ¿Con qué sentimiento nosotros buscamos muchas veces que el diezmo no sea para la iglesia? ¿Ya? Y yo muchas veces me encontré con este sentimiento, ¿ya? Y lo digo de muy buen corazón y muy sinceramente en mi vida. Y me avergoncé, porque la palabra de Dios me mostró eh, que estaba mal, estaba bien en estudiar, pero el sentimiento o el propósito con el que lo estaba haciendo no estaba bien. Muchos buscan en internet, buscan estudios acerca del diezmo. ¿Para qué? Para no entregar el diezmo, ¿cierto? Ese es el propósito con el cual el fin, pero es un fin mezquino, es un fin sucio. Cuando vemos hermanos que se preocupan en este caso como a padre espiritual, como dice el mismo apóstol aquí,
¿ya? Por aquel que entregó el Evangelio y se entregó por ellos y viajó por muchos lugares predicando el Evangelio y por amor al Evangelio estaba preso. ¿Ya? Entonces, ¿con qué fin nosotros buscamos? ¿Con qué fin? ¿Cuál es nuestra meta de buscar si el diezmo es o no bíblico? Cuando a lo mejor puede que sea el 10%, pero a lo mejor Dios nos llama a más vale dar que recibir. Cuando Dios nos llama a dar desinteresadamente, ¿ah? Desinteresadamente. O sea, tampoco no es necesario que tenga que entregar todo, pero sí preocuparse. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene por aquellos que nos anuncian el Evangelio? Por aquellos que eh, se entregan en el Evangelio. ¿Ya? Aquellos que no trabajan, aquellos que no tienen previsión, aquellos que no tienen ni previsión ni social, ni tampoco tienen cobertura, por ejemplo, cuando ya son ancianos. eh, Se me fue la palabra, para recibir dinero cuando son ancianos, su pensión. Se me había ido la palabra, su pensión. No tienen previsión. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación por ello? ¿Ah? Podemos a lo mejor, yo puedo decir mi postura, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que nos entreguemos por amor a nuestros hermanos, a nuestros pastores, ¿ya? Y lo hagamos con pasión, y lo hagamos con anhelo, desinteresadamente. Yo con muchas veces he oído que los hermanos dejan de dar. ¿Por qué? Porque no, es que él no lo aprovecha o no se lo come todo y se lo pasa a los hijos. Bueno, ¿y qué si se lo da a los hijos? ¿Por qué se interesa usted por eso? ¿Qué le importa a usted de eso? Usted lo hace para el Señor. Ellos entregaron su vida por la obra de Cristo. Y entregar una ofrenda también es preocuparse en la obra de Cristo. ¿Por qué nos preocupamos por las cosas que no son importantes? Si nosotros lo damos, si ellos lo usan o no lo usan, nosotros lo entregamos para el Señor y con amor y para ellos y por nuestros pastores y por nuestros hermanos. Ese es el fin. Ese es el fin, hermano. ¿Ya? Pero vemos que mucho se pelea acerca de esto. Y es importante que nos demos cuenta. La solicitud con lo cual Epafrodito se entregó y enfermó, y estuvo muy enfermo. Desde el verso 26 en adelante podemos ver, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Y a lo mejor se enfermó en el viaje, porque eso nos presenta el verso 30. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, que se entreguen por el servicio, por la iglesia. Oramos por nuestros hermanos oficiales, que por ejemplo en este tiempo han estado entregándose por la iglesia, ¿ya? Han estado apoyando la obra, han estado ahí trabajando, que cuando se realiza un servicio de ofrenda, muchos a lo mejor pudiendo ir a la iglesia a entregarla, no van, pero ellos se lo van cariñosamente, se entregan sin decir nada, sin discriminar, sin ninguna cosa, van y van a buscar esa ofrenda. Están entregando un servicio, están preocupados por los servicios de la semana, están preocupados porque los servicios se realicen.
¿ya? Entonces, vemos estos dos ejemplos que, que presenta el apóstol Pablo para que nosotros miremos nuestra vida, miremos nuestra condición. Epafrodito, un hombre que se entregó. Timoteo, un hombre que se entregó por amor del Evangelio. Y que Epafrodito tenía la confianza de los filipenses. La confianza de los filipenses. Porque enviaron a alguien con dinero hoy no es sencillo, tiene que ser una persona de confianza. Entonces, nosotros somos de confianza en nuestra iglesia. Somos hermanos que pudieran confiar entregándonos una ofrenda y sabiendo que esa ofrenda va a llegar al destino que corresponde. Que el Señor nos bendiga, hermano. Podemos ver estos ejemplos que presenta el apóstol Pablo de olvidarnos de nosotros mismos. A veces nosotros nos olvidamos de que el Señor Jesús nos dice, si queréis ser mis discípulos, toma tu cruz y sígueme. O el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces vemos que el Señor nos dice que nos entreguemos a Él por completo, nos entreguemos al servicio de la iglesia. Y a mí yo me vi reflejado y me avergüenzo muchas veces, Y lo digo con sinceridad. Y me arrepiento delante de mi Señor. Que el Señor de paz nos bendiga, hermano. Porque es importante de que usted también mire su vida. ¿Qué estamos haciendo hoy? Que a lo mejor estamos en pandemia y todo esto. Estamos tratando de entregarnos al servicio de la iglesia. Estamos edificándonos nosotros para edificar a otros más adelante. ¿Ya? Porque la palabra de Dios no solamente nos edifica para nosotros crecer, sino que para que nosotros también edifiquemos a otros. Los discípulos son enseñados por maestros, ¿ya? ¿Ya? Y esos discípulos con el tiempo se van convirtiendo en maestros. Vemos que el Señor eligió a 12 discípulos, quienes después enseñaban y tenían discípulos, y así sucesivamente es. Entonces, cuando nosotros entregamos en la palabra de Dios, tiene que primero ver nuestra vida, cómo está nuestra vida, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros, nos enseña. A mí me habla cada vez que yo la abro. Yo veo mi vida, yo veo mi condición y me llama cada día a procurar mi santificación y mi edificación. ¿Por qué? Porque mi vida transformada también instruye a otros. Tenemos que ser referentes. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Nosotros podemos ver jóvenes que, por ejemplo, futbolistas, que ellos cuando recién parten, oh, este es un referente. Pero una vez que ya toma un poco de fama, alcohólicos, drogadictos, andan en carretes, tonteando por ahí, haciendo sarta de tonteras. Y la gente comienza a decir, bueno, ¿y no era un referente? Y ellos comienzan a después decir, no, es que yo no tengo por qué ser referente de los demás. Los cristianos no podemos decir eso. Los cristianos somos referentes para otros. Primero, los que somos padres somos referentes para nuestros hijos. ¿Ya? No estoy hablando de perfección. Aquí no estoy hablando de perfección. Pero sí que nos cuidemos. Que cuidemos nuestro vocabulario, que cuidemos nuestra manera de ser, nuestra ira y tantas cosas más. El Señor nos enseña, airaos pero no pequéis. ¿Ya? Procurad lo bueno,
haced lo bueno delante de los demás. ¿Por qué los cristianos tendríamos que estar hablando con groserías? ¿Por qué los cristianos tendríamos que, en vez de enseñarle a nuestros hijos a, a- a amar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, le estamos enseñando bailes que no corresponden? Vemos muchos padres cristianos, y lo digo con vergüenza, que enseñan a sus hijos, siendo chiquititos, a que ya tienen que estar buscando polola. Eso no es bueno. Los niños son niños, los niños miran desinteresadamente, pero si usted los instruye y les enseña en eso, ellos van a comenzar a aprender. Y vemos niños promiscuos. Va a llegar el tiempo en que tienen que aprender, sí, y que nosotros desde pequeños tenemos que enseñarle que su cuerpo es solamente de ellos y tienen que cuidar sus partes íntimas, que nadie los tiene que tocar, decirle todo a sus papás, los papás tener el cuidado y la confianza en sus hijos, de que ellos les van a decir, o que sus hijos le tengan la confianza a sus padres de contarle todo. Entonces comenzamos a enseñarle a nuestros hijos que tiren chistes picarones y cosas así, siendo niños, niños. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Tengamos cuidado y miremos nuestra vida y reflejémonos a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Con qué sentimiento miramos la palabra de Dios? ¿Con qué sentimiento o con qué meta, con qué fin buscamos? Como lo dije, lo del tiempo, yo no voy a dar mi punto de vista, porque creo que no es lo importante. Lo importante aquí es si nosotros realmente nos preocupamos por aquellos que nos edifican espiritualmente y nos preocupamos materialmente por ellos. Ese es el punto. Ese es el punto. Puede dar el 5, puede dar el 10, el 20, el 30, lo que sea. Usted crea o no. Crea o no crea en el diezmo, nosotros debemos preocuparnos por aquellos que nos ministran espiritualmente. Sobre todo hoy que no lo están pasando bien. Sobre todo hoy que están, eh, no sé, complicados de salud. Y estamos pasando por esta pandemia. Nos preocupamos también por nuestros ancianos. Cuando se da acerca de la tercera ofrenda, la ofrenda, la segunda ofrenda o la ofrenda de la tercera semana, ahí sí, vemos que nunca llega la misma cantidad como la otra, como la primera. ¿Por qué? Porque es menos importante, son para personas menos importantes. Yo sé que ahí reciben ancianos, hermanas viudas, y también son importantes. También se entregaron por la iglesia. También siguen siendo referente para nosotros, porque yo conozco muchas de esas ancianas que son viudas, que están solas y que asisten a la escuela dominical, asisten a los servicios, están orando por usted y por mí. Entonces, que Dios de paz nos bendiga, hermanos, porque de todo esto nosotros podemos tomar ejemplos de entrega, ejemplos de pasión. Nunca, nunca procurar que los servicios siempre se entreguen. Y sobre todo a los hermanos que trabajan eh, eh, subiendo los videos, ¿cierto? Para que se realicen los servicios, empeño, entrega, hermano. Empeño y entrega. Yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero que lo hagan. Háganlo por amor al Señor. Si se cansan, el Señor les va a dar fuerza. ¿En quién estamos confiando? Ese es el, ese es el punto. Entregarnos desinteresadamente. Cuando entregamos una ofrenda,
¿Lo hacemos desinteresadamente o por el interés de que recibir más? Yo doy porque Dios me bendice. No, hermano. Nosotros tenemos que hacerlo desinteresadamente. Si nosotros nos pudiéramos Dios no está limitado a darnos por nuestra ofrenda. Dios no está limitado a eso. Si Él quiere en su voluntad, nos da. Y si no nos da, bueno, nosotros aún así tenemos que seguir dando, ofrendando. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde. Preocupémonos por nuestros hermanos, preocupémonos por el crecimiento, preocupémonos por la edificación, preocupémonos por ser nosotros luminares en el mundo. Por todo, yo traté de ampliar todo el punto para no concentrarnos en un solo punto, ampliarlo. Entonces, usted mire su vida, usted edifíquese, hermano, crezca. Y dejemos de dar esa excusa. No es que él es apóstol, es que él era el Señor, es que él es pastor. No, dejemos de dar esas excusas. Esas excusas no corren aquí. Cuando nos presentemos en el tribunal del Señor, ahí sí, ahí no vamos a poder dar ninguna excusa. Ninguna excusa, hermano. Entonces, que el Señor les bendiga y nos guarde a todos. Y que procuremos ser de edificación e interesarnos por los demás. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia, gracias por su palabra, gracias por este momento de edificación, por este momento de meditación de su palabra. Gracias por el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo que está en medio nuestro y que mora en nuestros corazones y que habita en nuestros cuerpos. Glorifíquese en nosotros. Que podamos permitir de que su Espíritu transforme nuestra vida y que seamos llenos de Él, llenos de su Espíritu Santo a través de su palabra. Glorifíquese, Padre eterno. Le ruego su bendición, le ruego su bondad, le ruego que usted nos permita poder honrar su santo nombre, Señor, en todo momento, entregarnos como estos hombres, Epafrodito, Timoteo, hombres que a lo mejor no son famosos, como el apóstol Pablo, o como otros apóstoles, o como el Señor, porque nosotros, más que nuestro nombre sea presentado, queremos presentar a nuestro Señor Jesús y reflejarle a Él. Glorifíquese en nosotros, permítanos hacerlo de buena voluntad, en amor, en paz, en gozo. Permítanos hacerlo, Señor. Glorifíquese, Señor, en nuestras vidas. Rogamos su misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que tenga un lindo día y Dios bendiga su vida. Nunca se olvide de meditar, meditar y meditar. Permita que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. Hasta pronto, hermano.